Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de papá. Yo quisiera que ustedes pudieran ver y sentir lo que estoy sintiendo en este momento. El respaldo de Dios en nuestras vidas es todo lo que necesitamos para seguir trabajando, para seguir caminando conforme a su voluntad. Todo lo que está a nuestro alrededor, que nuestros ojos naturales pueden ver, es pasajero. Lo único que no será pasajero será la palabra que usted escuche. Todo lo demás será pasajero. Todo lo demás. Gracias, Jesús. Aleluya. Muchas veces en el sonido del silencio es donde encontramos al Señor. Muchas veces cuando no decimos nada, ahí está Él, hablando. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Nadie ordena al Espíritu Santo. Él se mueve como Él quiere. Y Él te va a dar lo que Él sabe que necesitas recibir. Y si lo deseas y si lo quieres. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque Dios nos continúa abriendo puertas y toda la gloria siempre se la lleva a Él. Tuvimos un tiempo muy hermoso en el Señor que Dios provocó ayer, donde el poder de Dios se manifestó, donde su respaldo, de una manera muy hermosa, muy linda. Y sabemos que se lo debemos a Él, al Padre. Muchas de las personas, y digo esto como testimonio, nos decían, se acercaban a la mesa y nos decían, yo quiero ir a Orlando. Tomaron nuestra información. Vamos como 2 horas, 2 horas, 2 horas y pico de distancia. Tomaron nuestra información y nos dijeron, vamos a ir a Orlando, porque escucharon un lenguaje distinto, el lenguaje del reino. Y cuando tú hablas y modelas el lenguaje del reino, el reino te respalda. Y esperemos en el Señor que esa palabra en algún momento, cuando ellos vengan para este lado, nos visiten, ¿verdad? Aquí estamos con brazos abiertos siempre. Pero lo más importante es que yo le decía al Señor, wow, Señor, estamos bien busy en esta semana, pero qué bueno. Porque en esta semana el Señor nos llevó en el ritmo que nos lleva allá afuera, ¿verdad? Pero lo experimenté acá. Y aunque mañana sería, después de mañana esperamos descansar más en el Señor humanamente, yo decía, Señor, dependo totalmente del Espíritu Santo para poder continuar haciendo y llevar la palabra. Hoy usted va a recibir una palabra de parte de Dios. Muchos de los que estamos aquí necesitamos un encuentro divino realmente con Dios. Mis fuerzas humanas no alcanzan para yo hacerle entender a cada uno de ustedes la realidad de Dios y del Evangelio de Jesucristo, de las verdades de un reino espiritual que usted con sus ojos naturales no puede ver, pero que existe, que es real. Yo podría tratar de desvanecerme delante de sus ojos, tratando de sacar mi corazón, gastar mi saliva, tratando de convencerle a ustedes de la realidad del reino de Dios y su justicia. Es una convicción que te da el Espíritu Santo que va más allá de tu corazón, va más allá de tu hueso, de tu existir. Es algo que cuando el Espíritu Santo lo pone, es permanente. Y es muy triste cuando tú tratas de convencer a alguien de algo espiritual y ese alguien no entiende porque su nivel de madurez espiritual todavía no le permite entender. Esto que le digo es algo bíblico y lo vamos a leer a través de la Biblia. Por eso es que Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, decía, yo puedo hablar espiritualmente con la sabiduría divina aquellos que han alcanzado madurez espiritual, pero hay otros que todavía no. ¿Saben lo que hace que no tengas madurez espiritual? El pecado. El pecado es un gran obstáculo para que tu espíritu crezca. Las tentaciones, cuando te sientas a jugar con las tentaciones, es una gran piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es que muchos necesitamos la convicción del Espíritu Santo, de arrepentimiento de pecado, pensamientos de lujurias, pensamientos desordenados, pensamientos que no provienen de Dios, que lo que vienen es a dañarte con un propósito de muerte sobre tu vida espiritual. Yo no puedo convencerte de la realidad del Espíritu y del reino de Dios y su justicia, pero el Espíritu Santo, si tú se lo permites, sí. El Espíritu Santo te va a llevar hasta donde usted le permita que Él le lleve, pero si usted no se lo permite, el Espíritu Santo no viene a jugar con nosotros. Él viene a trabajar en nosotros y a prepararnos. Usted quiere un avance espiritual en su vida. Usted tiene que estar dispuesto a ser preparado por el Señor. Amén. Vamos a 1 Corintios 2, del 4 al 16. Aunque lo voy a estar desglosando. Pablo fue un hombre muy educado en la sabiduría humana. A Pablo se le enseñó mucho acerca de la ley de Dios,
Pablo era un hombre bien apasionado, con un carácter fuerte, determinado y un compromiso que era tangible, que se podía tocar. Pablo era un hombre de palabra. Hermanos, si hay algo que hoy me sorprende, realmente, en gran manera, es la falta de palabra en las personas. Con la facilidad que las personas me dicen, voy a hacer esto, o te veo mañana, y no lo hacen. Entonces, ya en mi espíritu, cuando la persona me lo dice, su palabra ya no tiene ningún valor para mí. Hermano, esto es una realidad. Personas sin palabras, que sus palabras no tienen peso. Nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado de guardar nuestras palabras y lo que hablemos. ¿Usted se acuerda cuando los tiempos de antes compraban un terreno y le decían, te vendo el terreno, trato hecho, te doy mi palabra? Eso era todo. Eso era todo. Pero hoy en día es tan fácil. Muchos entregan su palabra. Hermana, yo cuando doy mi palabra la respaldo. Y a veces por darla a la ligera, aunque ya aprendí. Ya no la digo tan a la ligera. Aprendí a tener cuidado. Porque a veces daba mi palabra y yo dije, ya di mi palabra. Tengo que ir. Hermano, valore su palabra en lo que usted diga, amén. ¿Cómo vamos a predicar un reino de Dios cuando no tenemos palabra? Primero de Corintios dice así de esta manera, el hermano Pablo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo le está hablando a los corintios y los corintios era una iglesia que había sido afectada culturalmente por los griegos. Hermanos, los griegos se alababan y se adoraban a ellos mismos, a tal extremo que los griegos tenían muchos ídolos y ellos adoraban su propio cuerpo, el deseo de su cuerpo. Los griegos adoraban el deseo de su cuerpo. Mi cuerpo pide dulce, vamos a darle dulce. Mi cuerpo pide sexo, vamos a darle sexo. Todo lo que el cuerpo les pedía, los griegos se lo daban. Mi cuerpo quiere pornografía, vamos a darle la pornografía. Los griegos se adoraban ellos mismos. Y Pablo iba ahora a traer un mensaje a este tipo de cultura. Eran también bien elocuentes. Conocían mucho de la ciencia, de la medicina, de diferentes dioses, hasta que Pablo vio a una imagen que decía el Dios desconocido que ellos adoraban, que yo les he mencionado antes. Y Pablo le dijo, ustedes ven ese Dios desconocido que ustedes no conocen. Ese es el Dios que yo vengo con el mensaje para que ustedes le conozcan. Porque Dios va a abrir la puerta para que tú llegues a culturas fuertes como esta. Hermano, la cultura de los griegos, que era fuerte, no le llega ni a los tobillos a la cultura con nosotros que estamos viviendo en este mismo tiempo, en este mismo momento, que ustedes conocen y saben. Pero Pablo le dice, ¿y por qué quiero fundamentarle que usted conozca la cultura que Pablo le está hablando para que usted pueda entender el porqué de sus palabras? ¿Ok? Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, yo no vengo a hablarles a ustedes una cultura tan elocuente y tan preparada de la manera que ustedes están acostumbrados a que personas vengan a hablarles. Yo vengo a traerle un mensaje distinto. El lenguaje del reino es un mensaje diferente que no se basa en una sabiduría o inteligencia humana, sino en algo divino. Y Pablo lo sabía. Entonces tenía un pueblo que estaba sentado, que era un pueblo preparado en muchas cosas, en muchas áreas, pero él venía con un mensaje, con un lenguaje totalmente distinto, porque el pueblo sí era un pueblo preparado, pero era en una sabiduría humana, un razonamiento y un entendimiento humano. Pero el mensaje que Pablo ahora traía era un mensaje de sabiduría divina, era un mensaje de reino que iba a confrontar la elocuencia, el entendimiento, el razonamiento, el conocimiento que el pueblo tenía. Porque el pueblo de los Corintios no era un pueblo bruto, no me malinterprete, ellos sabían muchísimo. Y era un pueblo que tenía, no era un pueblo tampoco ignorante, un pueblo pobre, no. Era un pueblo, usted no se ha dado cuenta que la mayoría de las personas no se atreven a llevar el evangelio a personas de estatus económicos grandes, a millonarios. ¿Saben por qué?
porque no saben depender de la posición, de la sabiduría divina que te lleva a dar mensajes de poder a personas que están en estatus grandes. ¿Por qué usted cree que el Señor cuando nos mueve a lugares de autoridades? Hermanos, ayer el lugar estaba lleno y entre ellos eran líderes. Y dentro de los líderes habían pastores. Ay, aquí va la jibarita de San Sebastián, de las Vegas del Pepino. No confiando en mi propia prudencia. La hermana Vivian me preguntó, ¿estás nerviosa? Yo le dije, mira, no estoy nerviosa, pero siento la unción aquí de la responsabilidad. Si yo me pongo a pensar lo que yo sé, un grado asociado en enfermería, un instituto bíblico, en experiencia, es nada comparado a lo que tal vez ellos puedan estar preparados. Pero como yo no dependo de mi propia prudencia, yo dependo del reino de Dios y de su justicia. Yo me tengo que poner en los brazos del Espíritu Santo para que en el poder y la unción del Espíritu el mensaje del reino llegue, cale y rompa razonamiento, entendimiento, lógica humana, para poder llegar al corazón del hombre espiritual que necesita escuchar la verdad del reino de Dios y su justicia. Así es como funciona esto. Por eso es que usted ve que un grupo, la base ministerial de Finding, para muchos parece poco. Pero lo que no saben es que cuando tú te mantienes en la posición del reino, sujetada a la voluntad del Padre, con lo poquito se vencen grandes batallas. Se alcanzan muchos reinos para la gloria de Dios por la dependencia del poder de Dios. Por eso es que David, cuando se enfrentó a Goliat, el rey quiso ponerle sus armaduras. Pero David se tuvo que sacudir. David dijo, estas armaduras no me funcionan, van a ser un estorbo para mi vida. Yo voy, pero yo voy en el nombre de Jehová. Y cuando desafió a Goliat, él no fue caminando, él fue corriendo hacia Goliat. Él fue a enfrentarlo porque él sabía en los brazos de quien él estaba, en los brazos de papá. Eso es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino no agarra el rabo y se lo mete entre las patas. El lenguaje del reino se posiciona y corre hacia la batalla. ¿Usted entiende la diferencia? Nunca se me va a olvidar la maestra, una de las profesoras que yo tuve, una mujer de Dios, que me enseñó guerra espiritual, Ramonita Rodríguez, en Puerto Rico. Una gran mujer de Dios. Y me enseñó, nos enseñó en el instituto. Sea lo que sea que usted tenga que enfrentar a nivel espiritual y también físico. No importa lo fuerte que aparezca. No importa que te tiemblen las rodillas. Camina hacia el frente y enfréntalo. Amén. En el nombre de Jehová. Amén. Y yo he estado en posiciones donde literalmente me he tenido que quitar los tacos. Que me los he tenido que quitar. Aleluya. El poder. El Espíritu Santo carga un poder, hermano, que usted tiene que vivirlo. Jesús dijo, recibirán poder. Recibirán poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Dónde está ese poder? Y en ese poder es que caminamos. Seguimos leyendo. Y vemos a Pablo hablando con esta gente. Versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto del temblor que yo le estoy diciendo, ¿usted se cree que es broma? No, mi amor, esto no es broma. Esto es verdad. Con mucho temor de Dios. Con mucho temblor. Porque es un lenguaje que carga peso. No un lenguaje para poner miedo a las vidas, sino para que esas vidas sean confrontadas y transformadas por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y dice en el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Saben lo que significa esto? Que no fueron palabras que solamente dependieron de lo que yo conozco humanamente, sino que fueron palabras que cuando salieron de mis labios o salieron de los labios de Pablo, fueron respaldadas por el Espíritu Santo. Tu espíritu sintió que había algo distinto en esas palabras. Tu espíritu recibe, tu espíritu sabe cuando es un lenguaje de reino o cuando es sabiduría de lo humano. Tu espíritu comienza a recibir la palabra de edificación del Espíritu Santo y comienza a fortalecerse dentro de ti. Por eso es que el Espíritu respalda lo que es de Dios. Tu espíritu lo recibe y comienza a fortalecerse.
Así como se fortalecen los músculos en el gimnasio, eso es lo que sucede. Y cuando llega el momento de la prueba, esa palabra que está ahí en tu espíritu te dice, no hagas esto que no está bien, no le agrada a Dios. Córtalo porque viene con intención de dañarte y de matarte y de sacarte de donde yo te llevo. Poder. No solo es el poder de los milagros. Muchos saben por qué se enfocan en los milagros. Les voy a decir por qué. Porque están todavía muy superficiales. Y quieren satisfacer la vista natural. Quiero ver al cojo que no coja más nada. Para satisfacer la vista natural. Pero yo le estoy hablando de algo aún más poderoso. Yo le estoy hablando de una transformación real. Le estoy hablando de una restauración divina. Le estoy hablando de que su nombre sea escrito por siempre, eternamente en el libro de la vida. Le estoy hablando de unas verdades que vienen del cielo y que no dependen del hombre. Aleluya. Pablo siguió con este pueblo y dice en el versículo 5, ¿para qué? ¿Por qué es demostración del Espíritu y de poder? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo creo que eso se explica solo. Fundada en el poder sobrenatural de Dios. Una dependencia total en Dios. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Observe lo que dice, mas hablado sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Usted quiere saber lo que significa? Provoque. Sabiduría oculta. Usted sabe que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya la tenemos. El conocimiento aquí está. Pero necesitas que el Espíritu Santo ahora revele la sabiduría oculta de Dios que está donde está. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? No es que está en el cielo y va a bajar, no. Está aquí. Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa la mente de Cristo? Que tenemos la revelación de conocer al Padre. Las palabras dice, Cristo decía, yo hago lo que veo en el Padre. Lo que oigo que el Padre dice. Tenemos la mente de Cristo. Joel, tú tienes todo lo que necesitas saber, pero necesitas al Espíritu Santo que te lo revele para que puedas caminar en él. Pero yo no te voy a revelar algo si tu corazón está endurecido. Yo no te voy a revelar algo si tú no estás donde tienes que estar. ¿Por qué dice la palabra en Proverbios 4? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Yo no puedo darme el lujo de que alguien me ofenda y sentirme ofendida. Yo lo tengo que sacar de mi corazón. Porque el día que lo permito ya no sirvo para el reino. Y yo, pero qué vaina. Ni culpa mía es que me ofendan y ahora tampoco puedo darme el lujo de llorar porque me ofendieron. No. Eso es reino. Eso es reino. Hermano, le estoy compartiendo verdades. El reino no puede utilizar personas que todavía se sienten ofendidas. Pero yo tuve que aprender. Me eres inútil cuando te quedas en la ofensa. Y yo mira con el mismo amor, Señor, sácalo. Porque usted cree que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesucristo no los hubiese perdonado, ¿qué hubiese pasado? Nulo hubiese quedado su sacrificio. Lo que le estoy hablando es un lenguaje de reino para aquellos que tienen madurez para entender. Verdades celestiales. Por eso es que el Señor está tratando con nosotros. Dios está tratando contigo, te está llevando, te está madurando espiritualmente.
Porque hay una revelación de parte del reino que se te va a entregar. Cuando tú te posiciones en donde Dios te quiere y tú comiences a hacer cosas que en tu vida jamás hubieses imaginado, entonces te vas a acordar de estas palabras y vas a decir, Dios mío, pero ahora entiendo lo que la pastora me hablaba y me decía. Esto es algo casi increíble, es poder de Dios. Por eso es que la palabra dice cosas que ojo no vio, ni oídos oyó. Son las que Dios ha preparado ¿para quién? ¿Solamente para algunos pocos? Para nosotros. Mira, hay cosas, hay necedades que yo a veces tengo que decirle a las personas cerca de mí, mira, cállate, cállate, porque ya ni las tolero. Necedades. Porque cuando usted comienza a entender las verdades del reino, su tiempo ya usted no está desperdiciándolo. Usted maneja hasta su tiempo, hermano. Hay personas que se meten en problemas porque ya no tienen más que hablar y comienzan a hablar cosas que tú dices, ¿y eso? Como las personas que están hablando de un grupito y de momento comienzan a hacer así. No están pendientes a la conversación y cuando se dan cuenta que hacen así, se han comprometido a una conversación que no edificaba y que produce pleitos. ¿Tú estabas cuando lo dijo? No, yo no estaba, yo le escuché eso, sí, tú afirmaste que sí lo hizo. Hermano, tiene que tener cuidado. Mira lo que dice, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué dice la palabra? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido nunca, habrían crucificado al Señor de gloria. La palabra estaba, pero no había sido revelada. Por eso es que dice, estaba. Pero esa palabra, ¿para quiénes son? Para los hijos. La palabra revelada es para nosotros, hermanos. No es para el mundo. No es para el mundo. No es para el mundo, es para nosotros, hermanos. Hay veces que nosotros vamos a hablar disparates de acuerdo a las personas del mundo. Para muchos, el lenguaje de reino es precisamente eso. Un disparate. ¿Ves la importancia de alcanzar madurez? No te quedes en un ambiente que falte la madurez y la sabiduría de Dios. Reinos fueron destruidos por consejos de personas necias, dice la palabra. Los consejos del sabio son muy importantes. Te alargan la vida. Aleluya. Hay un refrán allá afuera que suena feo, pero es la realidad. Dicen que los que andan con sabios, sabios serán, y los que andan con brutos, brutos se quedarán. Pero es así, hermano. Es así. Seguimos. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Quiere decir que hay cosas que tú no has visto ni que has escuchado que puedes ver en el Señor. Hay cosas que Dios tiene preparadas para ti que tú ni te imaginas. Hay cosas que Dios tiene reservadas para ti que tú no, precisamente tú ni te las imaginas, porque son cosas celestiales y el hombre no alcanza a ver esas cosas celestiales. Hay cosas que usted desconoce totalmente. ¡Aleluya! Créalo. Tú sabes que cuando Jesús caminó de Jericó hacia donde iban las multitudes detrás, pues ¿por qué las multitudes no van a ir detrás de ti para que lo guíes a Jesucristo? Amén. ¿Me entiende? Cosas que usted ni se imagina. Usted se lo imagina para otro, pero para usted no. Usted se imagina las multitudes para venir, pero usted no se las imagina para usted, para llegarlos a Cristo. Y cuando digo para usted, no es que se vayan detrás del rabo de usted, sino para usted los va a llevar al camino de Jesucristo. Amén. Créalo. Precisamente
Eso es lo que hace la palabra, sembrar en ti esa esperanza, esa fe en Cristo, que te lleve a las naciones. Jesucristo, desde yo pequeña me hablaba de que me iba a usar las naciones, pero yo por tener una identidad que no existía, realmente no creía porque no entendía las palabras y hoy estoy viendo lo que me hablaban hombres y mujeres de Dios para este tiempo. Como yo te digo, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su diseño y su propósito en ti. No importa cuánto tardare la promesa. Dios ya escribió en el libro de la vida tu nombre. Hay propósito, hay diseño, hay asignación. Prepárate, prepara tu espíritu. Yo me tuve que preparar. Pablo se tuvo que preparar. Los discípulos tuvieron que prepararse. Pero el diseño de Dios para tu vida se completa. No porque lo diga yo. La palabra dice que el que comenzó la buena obra en ti la terminará. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Oh, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero aquí hay un secreto, ¿quién sabe? Para aquellos que le aman. ¿Qué dice la palabra? ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? Los que hacen cumplir su voluntad, la voluntad del Padre, número uno. Y los que permanecen en Él. Y entonces Él permanece en ellos. Esos son los que le aman. Aquellos que le aman lo suficiente para sobrellevar, ir más allá de lo que humanamente ellos entienden pueden hacer para el reino de Dios. Siempre tengo que tirar a la hermana Nilda al medio porque yo creo que es uno de los ejemplos que Dios realmente, lo que estamos aquí en la casa podemos ver. Vino de visita a Orlando a ver la célula que la hermana Vivian le había comentado y vino y el Señor le habló y le dijo a Nilda, allá te quiero. No fue la pastora Tamara, yo no jamás la que me dio a decirle algo así. Y luego que ella se mudó para acá, el Señor le acordó a la hermana Vivian que ya el Señor le había dado en tiempo atrás que para febrero se iba a mudar para Orlando. El reino se encarga de preparar el camino. Yes. Mientras haya propósito en tu vida y tú tengas una asignación para cumplir y estés buscando hacer la voluntad del Padre, te tengo noticia. Tu edad no es un límite para Dios. ¿Cuándo fue que Moisés salió a buscar a Egipto? A los 80. A los 80. Porque no es lo que tu cuerpo diga, es lo que la voz del reino diga. Muchos no entienden esto. Por eso digo, busquen en Romanos 8, 9, 10, 11 y 12. Nosotros ya no estamos bajo la ley de este mundo del pecado de muerte. Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Dice la palabra que nada que es espiritual puede ser juzgado. Usted se quiere meter de verdad en las profundidades de Dios. Vamos a meternos con Dios. Vamos a entrar en las faldas de papá. Vamos. Yo te reto. Métete con Dios. Para que Dios te use, las naciones necesitan recibir no cualquier mensaje, sino el mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? El mismo mensaje que Juan el Bautista decía, abran camino, porque el reino de Dios está cerca. Es un mensaje que se vive, se modela. Es un mensaje que trae transformación. Por eso es que el pastor Alberto no es lo que era antes. Porque el mensaje de Cristo es real. La transformación en Cristo es real. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? Las cosas que ojo no vio, las cosas que ni oído oyó, son las que Dios nos va a revelar. Dice la palabra, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El mismo Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando tú estás solo, cuando nadie te ve, y tienes que tomar una decisión entre lo negro y lo blanco. Y en la carne te empuja para lo negro. Pero tú sientes algo en el espíritu que te dice lo blanco. Ese es el espíritu tuyo. El espíritu del que está hablando la Biblia
es el Espíritu que hace eso contigo, pero en Dios, que está en Dios y está en ti. Por eso es que dice la palabra, recibirás poder cuando el Espíritu de Dios es puesto en ti, hermano, a través de Cristo. Póngase a pensar eso. El mismo Espíritu de Dios. Mira, ahora ese Espíritu viene. Cristo muere, resucita, ahora ese Espíritu. Por eso tenemos la mente de Cristo. Pero ahora el Espíritu te la va a revelar. ¿Por qué? Porque si te la da de cantazo, ¿qué va a pasar? Estás muerto. Conocer a Dios completamente te mata. Y Él nos protege. Aleluya. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en mí. ¿Para qué? Para revelarte las cosas que nadie oyó, las cosas que nunca has visto, aleluya, y que no han subido al corazón del hombre, pero después al hombre que no conoce a Dios. Estoy como Jeremías que decía, ¡hay fuego! Jeremías 20, ¡hay fuego, 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 fuego en los huesos! ¿Cómo me voy a callar este mensaje del Evangelio si hay fuego que corre por mis huesos? Eliseo ya estaba muerto. Había pasado un año. Estaban los huesos ahí, en la tumba. Y vinieron los bandidos con el cuerpo del amigo. Y cuando iban a enterrar al amigo, pero venía una ganga a caerle encima, a robarle. Y los amigos dijeron que se echaba el muerto, va para la cueva y tiraron el muerto. Y cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, lo que pasó fue que el muerto cobró vida. Porque estaban los huesos. Y había fuego en los huesos. Nuestros huesos están preñados del poder de Dios. Todos los muertos tienen que resucitar. Eso no era para el tiempo del Viejo Testamento nada más. Eso es para este tiempo. Esto es para los valientes de papá. Por eso aquellos muertos ayer que estaban a nuestro alrededor comenzaron a acercarse y comenzaron a testificar lo que la palabra de Dios había hecho en ellos. La pastora Tamara. No. Lo único que yo hago es tratar de obedecer a mi padre todos los días y vivir sujetado a su voluntad. Y separarme y no permitir que me dañen las zorras pequeñas. Porque usted se cree que las zorras pequeñas no vienen, ¿no? Y le doy gloria a Dios porque ha traído un grupo de mujeres, un pueblo que está orando. ¿Saben lo que están haciendo esas mujeres? Empujando. Dios trajo a estas mujeres para que vamos a orar. Vamos a pararnos en la brecha. Vamos. Dirigidas por el Espíritu, vamos a orar. La pastora Tamara está trabajando en el ministerio. Ella está orando, pero no está sola. David no estuvo solo antes de posicionarse en el reino. David tuvo 30 hombres, 300 hombres que se guardaron para él. David dijo, tengo sed. ¿Y saben lo que hicieron los hombres? Fueron a buscar el agua que le podía haber costado su vida. Y cuando le trajeron el agua a David, ¿saben lo que David hizo? La botó. Dijo, no. Sus vidas valen aún más que esa agua. Hermano, Dios nos está preparando para lo que viene fuerte de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo me estoy preparando. El grupo iba con el muerto. Mira, soy muerto bien enrollado. Bien enrollado. ¿Cómo ese muerto se sacaría de las vendas? Es otra historia. Y los amigos eran amigos hasta que vinieron a atacar y soltaron el muerto. Y el cuerpo del muerto tocó los huesos del profeta Eliseo, que tenía una doble porción. ¿Usted quiere saber cuál es la doble porción? La unción de Cristo. La unción de Cristo. La unción de Cristo. ¿Usted quiere saber algo más? No es doble porción, sino triple unción. Y es la que lleva la completación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del cielo baja, Señor. Yo te doy gloria por la revelación, Señor. La revelación divina que traspasa, Señor. Hay muchas cosas que usted no conoce, pero que jamás podrá juzgarlas porque son del Espíritu. Aleluya. Hay paz en esta casa. Recíbela porque lo que estamos recibiendo viene del reino. Aleluya. Dice el versículo 12.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu respaldo, por la unción de Cristo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Suelto tu palabra y el mensaje con peradistes. Beto broshata, bet ogiebamar. Demando, Señor, frutos del reino manifestados en la tierra fértil y a recibir esta semilla en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria. Denle gracias al Padre porque le ha hablado en esta mañana. Dios ha hablado en esta mañana.